Vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 130 y 139. Adriano fue emperador de Roma, hubo grandes inventos en Asia y se construyeron grandes edificios. Pero si quieres contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos. La década 14 comienza con una revolución en el subcontinente indio. Rudradaman I, el monarca escitia de la dinastía sátrapa, en lo que hoy va desde Turquía hasta Pakistán, decidió que era hora de retomar lo que antes era suyo. Su enemigo, el imperio Andhra, había anexado con éxito sus territorios años antes. Por su parte, Rudradaman, lejos de aceptar esta pérdida, se preparó para la batalla. Con una estrategia agresiva logró reconquistar sus tierras perdidas. Durante su campaña militar, las fuerzas escitias aumentaron en gran número y capacidad táctica. Ahora, para situarnos, imagina que Rudradaman fuera un jugador de ajedrez. Pierde su reina, que es el territorio, en una jugada audaz de su oponente. Pero nuestro monarca, en un giro digno de un campeón, logra un jaque mate sin la reina, a pesar de haber perdido este territorio tan importante. En un contexto más amplio, este episodio demuestra la turbulencia política del subcontinente indio durante la época. Un baile constante de poder y territorio que no se resolvió hasta siglos después. De nuestro héroe no solo se recuerda su espíritu de lucha, ya que no es una mera reconquista, sino también su diplomacia y su contribución a las artes y la cultura, lo que le otorga un lugar prominente en la historia del subcontinente. En el vibrante corazón de Atenas se encuentra el majestuoso templo de Zeus Olímpico, un monumento cuya construcción desafió el tiempo, tardando más de 700 años en completarse desde el siglo VI a.C. Este templo, una vez finalizado en el año 131, era una maravilla arquitectónica con 104 columnas corintias de 17 metros de altura cada una. Esto es casi tan alto como un moderno edificio de 6 pisos. A lo largo de los siglos, el templo ha sufrido el desgaste del tiempo, las invasiones y los terremotos. Hoy en día solo quedan 15 de las 104 columnas originales, desafiando al paso del tiempo. A pesar de su estado actual, el templo sigue siendo uno de los más grandes del mundo antiguo, con una base impresionante de 96 metros de largo y 40 metros de ancho. El emperador romano Adriano, quien finalmente completó el templo, fue tan amado por los atenienses que le erigieron un arco triunfal cerca del templo, el famoso Arco de Adriano. Y aunque Zeus nunca se mudó a su templo, los visitantes siguen acudiendo en masa, con más de 2,5 millones de visitantes al año, buscando un vistazo de la gloria pasada. Adriano dictó un edicto que dejó una huella imborrable en la historia judía. Este prohibía la práctica de la circuncisión, un rito de suma importancia para los judíos, y establecía duras penas para quien desobedecieran. Más allá de las prácticas físicas, también golpeó las raíces espirituales, prohibiendo la lectura pública de la Torá. Al hacerlo, atentó contra el corazón de la fe judía, pues la Torá es el pilar fundamental de sus creencias y tradiciones. No contento con esto, también prohibió la observancia de las festividades y el sábado. Imagínatelo, un emperador romano, quien probablemente no podría distinguir mucho de las tradiciones judías, dictando sus propias normas. Y siguiendo con su política de prohibición, proscribió la enseñanza de la ley judía. Esto significó un golpe devastador para la educación judía, ya que esta es crucial en la vida cotidiana de su pueblo. Finalmente, prohibió la ordenación de rabinos, dificultando así la formación de nuevas generaciones de líderes religiosos. Es como si quisiera cortar el árbol del judaísmo desde su raíz. Un dato curioso es que en la época del imperio los judíos representaban alrededor del 10% de la población total. Entonces, con sus prohibiciones, Adriano estaba afectando a una proporción significativa de sus súbditos. Como resultado de estas prohibiciones, estalló la revuelta de Bar Kokhba en los años venideros, una de las mayores rebeliones contra el imperio romano. Siguiendo con el punto anterior, Judea se encontraba en un estado de agitación. Los judíos, liderados por Simón Bar Kokhba, se habían levantado en una revuelta contra el dominio romano. La situación era tan grave que Sexto Julio Severo, el gobernador romano de Britania, fue enviado a Judea para sofocar la revuelta. Severo, un veterano de las campañas romanas, se encontró con un desafío enorme. Los rebeldes judíos habían logrado cortar las líneas de suministro vitales y las guarniciones romanas en Judea.
Seguro que los soldados romanos que estaban allí, lejos de casa, y de repente se enteran de que su suministro de vino ha sido cortado, no lo pasarían muy bien. Este movimiento estratégico dejó a las fuerzas romanas en una posición precaria, luchando por mantener el control. A pesar de los refuerzos romanos, los rebeldes lograron establecer un estado independiente. Este fue un logro sin precedentes, considerando que el Imperio Romano controlaba la región desde el año 63 a.C. Por último, la revuelta fue una de las más grandes contra el imperio. Se estima que hasta 580.000 judíos murieron y muchos más fueron desplazados. Asimismo, 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas. Administrativamente, eliminó la provincia romana de Judea, fusionándola con otras regiones en la provincia de Siria-Palestina, tomando el nombre de los filisteos, antiguos enemigos de los judíos. Zhang He fue un prodigio chino nacido en el 78 después de Cristo. Provenía de una familia distinguida pero no adinerada. A pesar de sus humildes comienzos, se destacó en diversas disciplinas, incluyendo la ciencia, astronomía, pintura, invención y escritura. Empezó viajando y escribiendo poemas, y a pesar de ser ofrecido un puesto en la corte, lo rechazó. Entre el 100 y el 108 escribió numerosos documentos oficiales, cantos e inscripciones en nombre de su patrón. Durante una larga época de su vida fue astrónomo real de la dinastía Han. Creó uno de los primeros mapas estelares, en el que situó la posición exacta de 2500 estrellas y bautizó unas 320. Estimó que el cielo nocturno contenía 11.500 estrellas, una cifra exagerada para un observador con buena vista, pero no fue una mala estimación. Y el tema principal que ocurrió en esta década fue su detector de terremotos, el cual creó mucho antes del primer sismógrafo europeo. Este dispositivo podía detectar terremotos tan distantes que nadie cercano los sentía siquiera. Aunque su máquina detectaba los terremotos y su procedencia, no los medía, por lo que no se le puede acreditar con la invención del sismógrafo. Sin embargo, su contribución a la ciencia de la detección de terremotos es indiscutible. En el año 135, el Consejo Imperial de Roma fue reorganizado y fortalecido. La centralización administrativa se convirtió en la piedra angular de esta reforma, una medida audaz y controvertida que cambiaría el rostro de Roma para siempre. En esta reorganización, los caballeros asumieron un rol esencial. Estos no eran los clásicos caballeros de brillantes armaduras que solemos imaginar, no, estos caballeros en cambio blandían plumas y pergaminos. Fueron designados a posiciones administrativas siguiendo una estricta jerarquía. Las piezas del tablero de ajedrez del imperio se redistribuyeron. Ahora los caballeros, antes figuras prominentes en el campo de batalla, ocupaban cargos de alto rango en la administración del Estado. Con este cambio monumental, el Senado romano, una institución venerada desde la fundación de la ciudad, fue excluido del control de los asuntos del Estado. Aunque el cambio fue drástico, un análisis histórico sugiere que la eficiencia administrativa del imperio mejoró un 15% tras esta reorganización, al menos durante la primera década. Esto dejó un gran impacto en la estructura administrativa. Se podría decir que fue un intento valiente, aunque no exento de controversia, de modernizar y optimizar el aparato estatal. El imperio nunca sería el mismo. Esta joya arquitectónica del Imperio Romano, la Villa Adriana, ubicada en Tívoli, fue completada en esta década, resultado de la visión del emperador, quien, conocido por su amor hacia la arquitectura, decidió crear este complejo, mezclando estilos arquitectónicos de Egipto, Grecia y Roma. Se empleó a alrededor de 1000 esclavos en su construcción durante casi 10 años. Al entrar, los visitantes se encuentran con más de 30 edificios impresionantes, incluyendo palacios, termas, teatros y templos, repartidos en una superficie de 120 hectáreas. Cada edificio muestra la ostentación y extravagancia de la era romana. El complejo podía albergar hasta 900 personas, lo que lo convertía en una ciudad en miniatura. Algunos dicen que incluso era más suntuoso que el Palacio Imperial de Roma. Uno de los puntos más destacados es el Canopo, una enorme piscina flanqueada por estatuas y esculturas inspiradas en la mitología griega. Pero no todo es opulencia. Las ruinas también dan testimonio de los devastadores terremotos que asolaron el área en el año 1349, los cuales dejaron una parte importante de la villa en ruinas.
En el año 137, Palmira, una ciudad caravana situada en el cruce entre Oriente y Occidente, se convirtió en un brillante epicentro de comercio. Los gobernantes promulgaron varias leyes fiscales diseñadas meticulosamente para regular y fomentar el intercambio mercantil. Esta ciudad ávida no solo se limitaba a lo local. Con su situación geográfica privilegiada, se llenó de riquezas provenientes del Golfo Pérsico. Las perlas, los tejidos de seda y las especias exóticas fluían como un río de opulencia en sus bulliciosos mercados. Sin embargo, no todo era de importación. También se convirtió en una plataforma de exportación. Los productos manufacturados por el mundo mediterráneo, como cerámicas, finas, vinos y vidrios, encontraban su camino hacia el este gracias a las hábiles manos de los comerciantes. Este conjunto de leyes fiscales permitió un entorno comercial vibrante y próspero, dándole a Palmira una sólida base económica. De hecho, la ciudad comenzó a acumular una inmensa riqueza gracias a su astuta política fiscal. Así, la pequeña ciudad se convirtió en un oasis de prosperidad en medio del desierto, y su nombre quedó grabado en las páginas de la historia. Esta es una gran lección de cómo una legislación inteligente puede transformar un lugar y su gente. Situado en la capital jordana, Amán, el teatro romano con su majestuosidad de 6.000 asientos es un recuerdo tangible de la era en que la ciudad era conocida como Filadelfia, y no confundirla con la ciudad estadounidense. Edificado al pie de una colina en la parte oriental, este coloso de piedra fue erigido en honor al emperador Antonino Pío, el sucesor de Adriano, un hecho que sabemos gracias a una inscripción griega en uno de sus pilares. La construcción, orientada hacia el norte, protegía a sus visitantes del sol gracias a su inteligente orientación, un diseño de ingeniería tan antiguo como eficaz. Con 3 secciones horizontales, el teatro proporcionaba diversas entradas laterales. Hoy estas antiguas entradas conducen a los visitantes hacia varios museos. El sector más alto ofrece a los espectadores una vista perfecta del escenario, y gracias a la acústica del lugar pueden escuchar claramente a los actores, sin importar cuán lejos estén. En promedio, cada año más de 400.000 visitantes se maravillan con esta impresionante obra de la arquitectura romana, convirtiéndolo en uno de los lugares más visitados de Jordania. El mausoleo de Adriano, conocido hoy como Castel Sant'Angelo, es una imponente estructura cilíndrica en Roma. Fue encargada por el emperador como un mausoleo para él y su familia, y en su apogeo este edificio era el más alto de Roma. Fue erigido entre el año 134 y 139 en la orilla derecha del río Tíber. Originalmente era un cilindro decorado, con un jardín en la parte superior y una cuadriga dorada. Las cenizas de Adriano fueron colocadas aquí un año después de su muerte en el 138, junto con las de su esposa Sabina y su primer hijo adoptivo, que murió en el mismo año. Los restos de los emperadores sucesores también fueron colocados aquí, siendo la última deposición registrada la de Caracalla en el 217. Gran parte del contenido y las decoraciones del mausoleo se perdieron desde su conversión en una fortaleza militar y su posterior inclusión en las murallas aurelianas. Los saqueadores visigodos dispersaron las urnas y cenizas durante el saqueo de Roma en el 410. Los papas convirtieron la estructura en un castillo a partir del siglo XIV. La fortaleza fue el refugio del Papa Clemente VII durante el asedio de las tropas de Carlos V durante el saqueo de Roma, y el Estado papal también utilizó Sant'Angelo como prisión. Hoy este mausoleo es un museo. A pesar de las transformaciones y los saqueos, sigue siendo un testimonio de la grandeza del Imperio Romano y de la influencia de la Iglesia Católica en la historia de Italia. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 140. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para ayudarnos a crecer, ya que de historias va la cosa.